Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo una invitada que adoro, que me ha apoyado en muchas cosas, que ya van a saber por qué, y la tengo aquí conmigo y estoy muy feliz de tenerla. Ella es Ani Yuja. ¿Cómo estás, Ani? Hola Mariana, buenos días. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Estás Súper nerviosa bien. o estás feliz? Estoy feliz. Sí, yo sé que sí. Yo sé que si a ti te gusta hablar y de lo que vamos a hablar también te gusta, te apasiona demasiado. Demasiado. Y tú me decías, ¿cuándo me vas a invitar? ¿Cuándo me vas a invitar? Le dije, espérate. Llega su momento. Llega su momento, cálmense. O sea, todo el mundo va a estar aquí, cálmense. En la silla sentado. En la silla, como viste, estoy que la silla del castillo. La silla del castigo. Ani, antes de empezar a contar un poquito de este tema, quiero que le des un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando. ¿Quién es Ani? Si está casada, cuántos hijos tiene, cuál es su profesión. Mejor dicho, un resumen. Bueno, soy Ani Yuja, fonoaudióloga, con experiencia de 25 años en este bello hacer. Mamá de dos niños, Julián de 19, Sebastián de 15, ya grandes. Y casada hace 22 años con una persona maravillosa que siempre ha estado ahí a mi lado, apoyándome, motivándome y disfrutando de todo de lo que yo hago día a día. Pienso que ha sido mi mayor complemento en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Dijiste dos cosas súper importantes. 25 años de profesión, que es bastante experiencia, bastante. Y dos hijos, que es lo que estábamos hablando ahora, de 15 y 19 años. 19. O sea, una época pesada. Sí, estoy en esa, entre adolescencia y preadolescencia. Y bueno, ha sido un complemento para mi vida. Iniciar toda esta carrera, todo este camino, obviamente lo empiezas sola, porque todavía no has conformado una familia. Y luego de eso ya se te juntan otras cosas, llegas, empiezas a organizar una familia, llegas, sigues siendo igual independiente en toda tu área. Después llega el complemento de los hijos, entonces es lo tuyo más lo de ellos. Y se van agrandando muchas otras cosas que van siendo complemento de toda tu dinámica laboral, familiar, social. Entonces todo va siendo como de mucho recorrido en esta área. Y esto es un reto. Reto. Esto es un reto ser mamá y ser profesional en un área que es la tuya, que es fonoaudiología, no sé si lo estoy diciendo bien, infantil. O sea, tú te dedicas a los niños. Mi área de abordaje, pues la fonoaudiología es muy amplia. La fonoaudiología puedes desarrollarlas en distintos campos, pero a mí lo que siempre me llevó es estar al lado de los niños. Y en los niños de edades preescolares, hasta los 6, 7 años es mi núcleo de trabajo. Y obviamente lo disfruto, lo llevo aquí en mi alma. Yo digo que es algo que me complementa y que cuando yo llego a mi lugar de trabajo, puedes tener todos los afanes del día, pero yo llego ahí, ya eso se queda como en silencio. Se queda ahí en pausa y ya después salgo de ahí y ya ni me acuerdo que venía conmigo atrás. Totalmente. Y tú tienes un trabajo que es lindo, pero también es de mucha paciencia. Pero a mí me gustaría que tú me contaras cómo esos inicios de tu profesión, cómo lo manejabas también siendo mamá. Hace 15, 19 años, hace rato. Bueno, cuando quedé embarazada de mi primer hijo, obviamente tuve que bajarle al ritmo, empezar a seleccionar en dónde realmente me iba a mover, porque de todas formas el empezar y a verte diferente y con muchas cosas alrededor, pues obviamente te invitan a pausarte un poco. Mi recorrido ha sido súper amplio, he estado en muchos preescolares de Barranquilla, que siento que en cada uno de ellos empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando ya llegó mi primer hijo, pues obviamente mi dinámica tuvo que haberse vuelto ya. En un tiempo estoy de mamá y en el otro tiempo soy profesional en mi área. Pero pienso que nunca descuidé y que nunca he descuidado mi núcleo familiar, que soy muy atenta. A veces siento que me cargo mucho con muchas cosas. Y que, como decíamos ahorita, todos son unas etapas. La etapa de cuando son chiquitos,
entonces estás más pendiente. La etapa de cuando ya empiezan a crecer, pues vas soltándolos un poquito. Y de pronto ya empiezas a verlos ya grandes y cada uno en una dinámica diferente que realmente quedas como sobrando. Ahora mismo te sientes como que estás sobrando. Ahora mismo me siento como que estoy sobrando porque son sus planes, Sí. no son mis planes. Los planes de ellos y los míos y los de Enrique somos los fines de semana, pero en algunas oportunidades hay que hacerlo con previo aviso Ujú. para que no se vayan a cruzar Total. con sus planes de jóvenes, ¿verdad? Entonces eso ha sido un aprendizaje Sí, también, totalmente. porque yo te puedo decir que cuando ellos estaban chiquitos, yo no trabajaba ni viernes ni sábados. O sea, eso para mí en mi agenda estaban bloqueadas. Pero ya después empecé a ver que los viernes de ellos eran de ellos con sus amigos, ya yo Chao, quedaba ahí mami. como, ¿qué vas a hacer? Y los sábados, pues obviamente tienen sus actividades deportivas o si no, prefieren estar dormidos. Entonces yo decía, no, no puedo quedarme aquí. Amplié mi núcleo de atención y obviamente los espacios se vuelven diferentes, Sí. pero sigues compartiendo con ellos, Sí. sigues viéndolos, sigues sabiendo qué hacen, dónde están, los acompañas, los llevas en la medida de De que te dejen. que te dejen hacerlo, Que te dejen en la medida hacerlo. que te dejen Sí, hacerlo. también siento que es como un pequeño duelo, como porque digamos que cuando son chiquitos, siempre quieren estar contigo. Tú eres la persona favorita de su mundo entero. Pero Su después punto de cuando van seguridad. creciendo es como, bueno, chao. Y tú quedas como con un hueco. Dije, pero ahora tú no me necesitas y yo qué voy a hacer porque ya no me necesitas. O sea, entre comillas no me necesitas porque creo que cada vez Te son más grandes, necesitan te más. necesitan más. Cada vez te necesitan En la más. parte mucho más emocional, en la parte más de toma de decisiones. Así es. Es complejo. Así es. Ani, como tus hijos también han evolucionado, tu trabajo, me imagino que muchísimo. O sea, antes las cosas eran totalmente distintas a lo que vemos ahora. Quiero que nos cuentes un poquito cómo se trabajaba antes la fonoaudiología, cuáles eran los retos que tú encontrabas en los inicios y en tu recorrido, y después hablamos un poquito de la actualidad. Bueno, yo pienso que los retos han ido cambiando según los tiempos Ok, y según los contextos sociales. ok. No es lo mismo a lo que puede ser hoy día. Años atrás, pues obviamente el lenguaje siempre va a ser una necesidad, Sí. porque es una necesidad de comunicarte, es una necesidad de expresarte, de manifestar desde lo que te interesa hasta lo que de pronto no lo sabemos expresar. Cuando yo inicio esta carrera, yo no inicio en el área preescolar. Ok. Cuando yo inicio esta carrera, inicio en zonas industriales, en empresas. Y el contexto fue totalmente diferente a lo que de pronto ya después me fue llevando la vida. ¿Y cómo así empresas? Ok, estaba en Cervecería Águila, Ok, imagínate. ahí empecé y empecé con el área operativa. Entonces me tocaba manejar operarios de la empresa, hacerle evaluaciones auditivas. Ajá. Después me dieron la oportunidad de crear un programa de estimulación prenatal para las esposas gestantes de los operarios. Y eso pienso yo que eso fue lo que me fue enrutando a lo que realmente para mí era como y es mi mayor satisfacción. Y empecé a vincularme con preescolares y eso me dio la oportunidad de poder cada vez más acercarme a los niños, disfrutar de los niños, conocer a los niños, sus aprendizajes, sus evolutivas, su desarrollo, sus intereses. Y fue como es aquí. O sea, lo tuyo es esto. Tú ahorita cuando abriste dijiste es un trabajo que se llena de mucha paciencia. Y yo pienso que yo la he ido ganando. Porque no es lo mismo estar con tu hijo a estar con un hijo que no es tuyo. Totalmente. ¿Cierto? Uf. Entonces, eso requiere de un respeto, requiere de tenerle paciencia, de entenderlo, porque si llegas donde mí es porque de pronto en casa no estamos entendiendo su dinámica y obviamente necesito que lo ayudes. Entonces, mi experiencia inicial fue
en una área industrial y de ahí hacia adelante hasta hoy todo ha sido un desarrollo evolutivo dentro del área del preescolar. Pienso que no hay mayor contexto para tú identificar y reconocer a muchos niños y muchas necesidades de esos niños que en un colegio. Okay. Porque no solo hay uno, hay muchos. Sí. Y no todos son iguales. Pueden haber unos muy avanzados, hay otros que de pronto le toman el ritmo. Pero pienso, y voy a hacer un paréntesis, antes de la pandemia las cosas eran muy diferentes. Okay. De pronto no había tanto conocimiento en redes, pero la pandemia abrió una puerta. Pero antes de la pandemia se trabajaba, pienso que se ha trabajado todo el tiempo igual, pero el trabajo lo hace diferente cada niño. Un niño llega con una necesidad, de pronto en cero, no habla, no se comunica, todo es a través de señas, de miradas, de sonidos, de gestos corporales que complementan el lenguaje. Uh-huh. Y ya después de ahí empieza una necesidad comunicativa y una necesidad social. Porque cuando estamos en casa somos muy cómodos. Sí. Nos hacen, nos interpretan, más fácil. nos entienden, es más fácil. Claro. Pero cuando tú te expones a un ambiente social y cuando estás rodeado de niños es donde te ves en un reto realmente. Entonces pienso que la dinámica ha ido evolucionando, pero la dinámica no del aprendizaje que yo recibí cuando estudié. Uh-huh. O sea, la dinámica ha ido cambiando es por las necesidades que los niños vayan teniendo, que vayan mostrando, que vayan necesitando para cada uno. Y cuando tú me hablas antes de pandemia, ¿qué cosas eran o mejores o peores antes de pandemia? Tú me dices de las redes sociales, pero en cómo o sea, antes de pandemia sí había redes sociales, obviamente, pero no era como tan notorio toda la información que uno empezó a tener en pandemia. Pero entonces, antes de eso, cuando tú me dices que había redes sociales, no había tantas redes sociales o información, ¿a qué te refieres? ¿Era mejor? ¿Era más fácil? Yo pienso que el ejercicio de las redes sociales Uh-huh. lo que le ha dado es como herramientas Okay. a las familias. Porque no todas las familias de pronto lo ven necesario Uh-huh. cuando tienes un niño con algunas necesidades particulares dentro de un contexto de un desarrollo normal. Entonces tú empiezas a brindarles o de pronto el proceso de un niño lo puedes ir llevando a través de las redes y de pronto puede ser que sea una cadena y Okay. llegue, mira, pero él está igual que el mío o mira cómo lo está haciendo. Okay. Lo de antes de pandemia, yo pienso, por eso lo dije ahorita, que el aprendizaje no es lo que tú desarrollas cuando estás en la universidad. El aprendizaje es el día a día. Total. El aprendizaje es lo que la sociedad necesita, lo que el niño llega por una remisión del colegio o simplemente por una iniciativa familiar. Claro. ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces, las necesidades las construye el día a día. Las herramientas son individuales y son para cada uno de los niños. Todos los niños funcionan de forma diferente. Pero yo pienso de que cuando un niño nace, es un tiempo de aprendizaje. Y no es un solo tiempo de aprendizaje para él, es un aprendizaje también para la familia. Y el aprendizaje de los niños y esa construcción, como digo yo, de esa cajita que tienes guardada en tu cabecita, se construye y se va llenando hasta los 6 años. O sea, todo lo que tú hagas de los 6 hacia atrás es aprendizaje. Lo que hagas de los 6 para adelante ya es moldear ese aprendizaje. Ok. Entonces, pienso de que la evolutiva es lo que ha dado la diferencia en un antes y en un después, pero a partir de cada uno de los niños. Para mí todos los niños son diferentes. En mi consulta todas las necesidades de ellos son distintas. Llegan unos muy callados, entonces hay que impulsar ese lenguaje. O llegan unos muy conversadores, muy espontáneos, muy habladores, pero a esos también hay que ayudarlos a organizar, a construir un pensamiento más organizado, a que tengan una pausa en esa información y que no sea el que quiere, sino el que obviamente organiza y construya lo que realmente va con un contexto. Y quiere decir. Y quiere decir.
aquí vamos a quedarnos ahí en ese momentico y vamos a poner un caso, que es el mío, el de Dani, para que las mamás también sientan un poquito de cómo funciona esto y cuáles son, digamos, que los signos, y lo voy a poner así como dramático, porque tampoco es así, los signos de alarma o los signos de ponle atención a estas cositas que de pronto si lo agarras desde temprano va a hacer la vida más fácil para el Así es. niño, hasta para la mamá, que la mamá también sufre, la mamá también no entiende qué puede hacer. Entonces vamos a hablar un poquito, digamos, como del caso de Daniel. De Daniel. El de Dani, yo te escribo como cuando tenía 1 año y pico, que dice, está chiquito, ¿cierto? Está chiquito. Fue lo que dije. Y está chiquito, pero yo te dije, pero yo siento que él sí le va a costar el habla. Nadie me lo dijo, fue más como instinto de mamá. Y bueno, uno también cae en la trampa de compararse con el primer hijo, pues con mi hija no tuve ese problema. Y yo dije, Ani, vámonos, quiero que lo valores. Quiero que ahí me digas un poquito cuáles son esos signos que uno tiene que ponerle atención cuando ya los niños empiezan por lo menos a tener algo de comunicación. La comunicación empieza desde que nace. Sí, bueno, eso sí es verdad. Desde que nace. Sí. Incluso desde que están en la barriga. Ahí tienes toda la razón. Más que todo el habla. El habla, Okay, el sí. lenguaje expresivo oral, Ujú. va de la mano con las necesidades, va Ujú. de la mano con el contexto. Generalmente en los niños, y suele suceder a veces en los niños varones, tardan en adquirir un poco más ese lenguaje expresivo oral, hablar. Entonces empiezan a crear herramientas alternas de señas o de gestos o de llevar al adulto de la mano hacia donde necesita o quiere algo y el adulto cede. Yo pienso que no es dejar de ceder el adulto. El adulto puede llegar a acompañar, obviamente siempre, pero siempre tiene que invitar a ese niño a que intente decir, a que intente hacer un sonido. El adulto es el modelador siempre. Cuando no has entrado al preescolar, pero mientras estás en el contexto de la casa, que todavía estás muy pequeño, el que tiene que hacer esa doble función adulto-niño es el adulto. ¿Para qué? Para poder llegar a crear un contexto comunicativo para poder darle respuesta a cada una de las necesidades. Cuando hay alarmas, y estamos hablando de un desarrollo de un niño normal, Ujú. empieza esto, la seña, el movimiento de los ojos, algunos lloran Porque se frustran. porque se frustran, hacen pataletas porque se frustran, porque te estoy tratando de decir algo y no me entiendes, y para él está siendo claro qué es lo que quiere decir, pero para la otra persona de pronto no está siendo fácil interpretar esa necesidad. Yo siempre lo he dicho y cuando estoy con un papá en alguna entrevista inicial, siempre lo digo que lo importante es entender en qué contexto se están dando las cosas. Pero si él está tratando de decir algo en la cocina, pero lo que sucedió no fue en la cocina, sino que sucedió en el cuarto de juegos, no va a ser fácil entender. Entonces es ahí donde viene esa frustración de este niño por querer decir y expresar. El lenguaje no solamente es hablado, el lenguaje tiene muchos canales. El lenguaje es auditivo, el lenguaje es visual, el lenguaje es táctil, el lenguaje es olfativo, gustativo. Entonces, por todos los canales siempre va a haber una interpretación. Y por todos los canales siempre vamos a recibir una respuesta de cada uno de ellos. Ujú. ¿Ok? Pero siempre hay que estar atento a esas alarmas que de pronto, como lo dijiste ahorita, se comparan. Si hay un hijo mayor, entonces tú dices esto que está pasando, o si hay hijos mayores ya con una edad de diferencia entre el uno y el otro, entonces decimos, bueno, esto es pechiche, o es que está siendo súper consentido, o no le estamos dando el tiempo, o hermana o hermano mayor son la voz. Son la voz, entonces no los dejan que hablen, no los dejan que piensen, sino que tú le haces una pregunta a Dani y ya Sara estaba respondiendo. Exacto. Y que creo que fue algo de lo que hablamos en el inicio de este proceso. Dani tiene que tener su contexto,
Sara el suyo. Si la pregunta va para Daniel, la respuesta tiene que venir de Daniel. Claro. Y pienso que eso también nos ayudó mucho en casa. Porque sabíamos de que mi hermana mayor era mi voz. Mi salvavidas. Era mi salvavidas. Entonces ya ya lo dijeron, ya no lo voy a volver a decir. O sea, ya no veía la necesidad de volverlo a hacer. Totalmente. Y estas necesidades se incrementan cuando ya tienes una exposición social, cuando vas a los playdate, cuando tienes algún plan familiar y entonces se juntan otros niños, entonces empiezas tú a notar, pero mira, él y él se llevan 3 meses, 4 meses, que en estas edades preescolares eso es toda una vida Sí. larga porque son meses, Sí. pero uno entiende y respeta el desarrollo de cada uno de los niños. Alarmas como que a veces no quieren hablar, también se da. O ningún tipo de sonido. O ningún tipo de sonido. Ok. O una comunicación selectiva. No soy con todos, sino con alguien. Ok. No veo la necesidad de decirte a ti, pero de pronto llego a donde otro adulto y con ese adulto sí me siento cómodo y digo. ¿Y lo dice bien? O sea, ¿se comunica bien? De pronto no es que se comuniquen ni bien ni mal, sino que escogen simplemente con quién decir las cosas. Ok. O están estos niños que de pronto utilizan unos tonos de voz muy bajitos. Entonces, tú les haces alguna pregunta y la respuesta casi que es el aire. Sí. Entonces, eso también es tengo que estar pendiente de qué está pasando. O por qué de pronto en el espacio social me muestro muy callado, pero en mi casa soy diferente. Ok. Entonces, ahí va de la mano también esta necesidad de confianza y seguridad y obviamente parte de cada uno de ellos. Es que aquí también es, como dijiste tú, en casa, si el niño viene, está chiquito y te agarra de la mano y te lleva a la cocina, no darle de una vez la respuesta, que es lo que yo trataba de Así hacer. es. Que decía, ¿quieres agua? Te doy el agua, aquí tienes el agua. Así No, es. yo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Obviamente que en unos momentos no te va a decir agua en los primeros momentos, pero trataba de yo incentivarlo a decirle como Yo algo. pienso que eso es, por eso digo, mi trabajo no soy solo yo. Sí. Mi trabajo es la familia, porque es un complemento. Yo solamente los puedo ver un número de veces en la semana. Sí, son 2 horas a la semana. Exacto. Y en casa los ves 24/7. Es un complemento de familia, es un complemento de cuidadores, es un complemento de escuela o de distintas actividades que solemos ponerles a hacer antes de que lleguen al colegio. Claro. Yo siempre he dicho que cuando hay un niño con unas necesidades, pero que sabemos que comprende, que sigue instrucciones, no hay una dificultad a nivel de pensamiento. La necesidad está en esta parte de organización y de movilidad y de reconocimiento de dónde tengo que llevar cada uno de mis órganos para poder expresar un sonido. Ani, ¿a qué edad, digamos que yo estoy viendo a mi hijo que, bueno, que le está costando el habla, que le está costando, se está frustrando mucho porque no está hablando bien o no se está comunicando como él se quiere comunicar? ¿A qué edad sería ideal a decir, epa, hay que hacer una valoración? Bueno, tú dijiste ahorita, Yo antes exageré es un poquito. mejor, Ajá. antes es mejor, porque pienso que se hace prevención. Cuando tú identificas o empiezas a hacer una prevención o una estimulación temprana, como comúnmente se le conoce, lo que estás es llevando a ese niño a abrir todos sus canales de aprendizaje. Ahí, cuando yo empecé con Daniel, obviamente Dani no hablaba, pero la necesidad no era particularmente que Dani no hablaba. Dani tenía que llegar a organizar muchos aprendizajes de los que sabemos que tenía y de que hoy día los vemos en él, pero con una prevención. O sea, a ti nadie te dijo nada, nadie te dijo ni que no habla y no va a hablar nunca jamás. O alguna necesidad de que sale y ni siquiera dice hola o dice chao, porque él sí tenía palabras. Y tenía palabras que para ese momento eran su necesidad. Mamá, papá, tete, agua, lo que es básico para una etapa inicial del desarrollo del lenguaje.
Pero ¿qué buscamos? Lo que buscamos es anticiparnos un poco desde la estimulación. ¿Para qué? Para que de pronto en un camino no se presente ninguna necesidad. Hay papás o familias que de pronto no pueden pensar igual que tú, sino que piensan, ya va a hablar, o el papá era igual, Ujú, o mi abuela dijo que también yo nunca hablé, ujú. pero que hablé a los 4 años, o que empecé a hablar a los 3. Particularmente yo pienso que todos en algún momento van a llegar a hablar, pero ya tú esperar a que un proceso avance y se junten unos 3, unos 4, unos 5 años y esta área todavía no esté integrada dentro de tu desarrollo comunicativo, realmente hay que prestarle atención. Sí, Lo que se pueda hacer a tiempo de estimular, de potencializar, de incrementar esas habilidades comunicativas es mejor. ¿Por qué? total. Porque cuando muchos niños van a ingresar a una adquisición de una segunda lengua, pero no tienes la primera lengua integrada, te puedes imaginar el caos que se junta. O cuando ya empiezan, porque la educación ha ido avanzando tanto que tú ves a los niños ya de 5 años escribiendo, leyendo, y tienen dificultades a nivel de lectura y escritura, pero ¿por qué sucedió eso? Porque atrás de eso había un niño que eh, no habló a tiempo, se demoró para hablar, Exacto. eh, empezó a hablar a los casi 3 años, 4 años. Entonces se juntan muchos procesos y tendemos nosotros como familia a veces a ser muy cómodos. Entonces Sí, va a hablar, va a hablar y va a decir y va a expresar, pero cuando habla, entonces adquiere un lenguaje, pero vienen ahí una bolsita de muchos sonidos que todavía no ha integrado. sí. Entonces, para mí siempre es mejor Desde chiquitos. Y yo desde recuerdo pequeñitos. que, yo recuerdo que al principio, y para darle también aquí contexto, Ani no llegó el primer día con Dani a que Daniel hablara. Al principio, y tú me dijiste, de mucha paciencia, era juego, juego, juego. Pero lo que acabas de mencionar, primero, me imagino que tú tenías que ver que él cognitivamente entendiera. Así es. Pon la vaquita aquí. Y como si se vaca. Y él ni vaca te quería decir, porque al principio eso era llanto. Porque obviamente había una incomodidad porque le Sí, estabas obligando así a, es. a, Y a- como a- no lo incomodábamos en la casa, tenía que ver otro agente que lo incomodara, pero agarrado de ese tiempo, o sea, Sí, era el tiempo de él, no era el mío. sí, Y yo llegaba con toda la disposición y podía llegar a la casa con todas las herramientas que le iba a dar de juego y de pronto a él no le gustaba lo que yo le llevaba, sino que se interesaba por otra cosa que ni siquiera yo tenía en el radar que iba a trabajar con él. sí, Pero primero obviamente tenía que crear un vínculo. sí, Si tú no creas un vínculo con, con nadie, pues sí. obviamente los procesos no van a fluir. Y más con estas etapas tan chiquitas que sinceramente tú tienes que empezar a descubrirlos, a ver qué es lo que les gusta. Eso que dijiste, yo lo podía invitar a que pusiera una vaca aquí, pero de repente su interés no era poner la vaca ahí, sino ponerla del otro lado. O yo le solicitaba que dijera el sonido de la vaca y él no me hacía el sonido de la vaca. Pero las cosas se fueron organizando, Ujú. él se fue sintiendo cómodo, teníamos un espacio agradable, éramos él y yo, siempre hubo una confianza y yo pienso que la confianza también viene de parte de la familia porque estás entregando tu mayor tesoro Total. a otra persona y pienso de que eso también va y cuando tú rompes el hielo con ellos, las cosas empiezan a funcionar mejor. Cuando tú descubres sus intereses, ya tú sabes por dónde te puedes meter. Yo siempre digo, y soy de las que piensa, que con los niños no hay que ser invasivos. O sea, tú a los niños no tienes que llegar siempre A a imponer. imponer. Claro. O sea, Mira, no. ya Él te manda aprende, chocolates, sí, galletas. ya él y yo tenemos una relación muy, muy estrecha. Pero cuando tú no impones, Sí, cuando tú los dejas ser, obviamente, yo siempre digo, yo hago, pero dentro de mi dinámica, pues obviamente yo también tengo que ser organizada, tengo que mostrarles a ellos que la que dirige y dispone la actividad soy yo, sí, que ellos también pueden proponer, porque obviamente pueden hacerlo,
pero obviamente yo sé hacia dónde los tengo que llevar. Así es. Hay veces lo que yo tengo planeado no es lo que ellos esperan y obviamente toca en el momento ver cómo desarrollas esos intereses de ellos. Más allá de que si va a desarrollar o no va a desarrollar, lo que tiene que crear es confianza. Sí, Cuando eso de hielito se rompe, eso fluye. sí. Y dentro de toda mi experiencia, de todo este recorrido que he tenido a lo largo de 25 años de graduada, pienso que esa ha sido mi mejor herramienta. Ujú. Saberlos, conocerlos, identificarlos, leerlos. Sí, y eso es un proceso. Y creo que de pronto muchas mamás, y me incluyo, caemos en el desespero y decimos, no, no sirvió. O no, ya voy a parar. Él va a hablar en cualquier momento. Esto es un proceso. Por ejemplo, Daniel lleva 2 años. 2 años. 2 años completos en este proceso. Pero hay algo que también que quiero hablar contigo aquí, Ani. Es algo que no sé si es tu mayor enemigo o tu mejor amigo o puede ser como la mitad, que es la parte de las pantallas, la tecnología. Cuéntanos un poquito. O sea, lo que yo creo es que pueden ayudar, pero no tanto. Y si uno los pone desde chiquiticos, mucha pantalla, ¿cómo se dice? Un atraso. Sí, como exacto, como un atraso como un atraso en el proceso. un atraso en el proceso. Cuéntanos, que me imagino que es uno de los mayores retos que tú tienes Sí. hoy en día. Si vamos a la época tuya y mía, de Ah. cuando éramos niños, No, que o sea, nunca hubo. no. No hubo. O sea, no había esto. Lo que había era un televisor y era un solo televisor en la casa. Y tienes que esperar hasta la otra Y semana para ver. tenías que esperar para ver el capítulo. O si el televisor se prendía en contexto de que estamos todos en este momento, pues lo vamos a ver todos en este momento. Pienso que las herramientas de pantallas, para mí, si las maneja el adulto con un propósito, para ellos puede ser que sirva. Cuando digo que lo maneje el adulto, es que el adulto acompañe al niño en el uso de ese momento de esa pantalla. Ok. No dejar solo al niño. A veces somos muy cómodos y para tenerlos quietos, tranquilos, que no estén molestando, les damos la pantalla. Ujú. Pero la pantalla tú le pones un video y ese video se acaba y de pronto si no estás en el momento y controlándolo, el video salta a otras. Claro, Y a otras. Y a otras. Por eso siempre lo digo, si va a ser acompañado el manejo o prestarles una tablet o un celular, pues que esté el adulto. Y si no, con un tiempo restringido de esa pantalla. ¿Qué podemos ofrecerles para que ellos vean en una pantalla? Ujú. Rondas, canciones infantiles, videos infantiles, pero videos infantiles que propongan un aprendizaje. Ok. ¿Qué pasa? Por lo menos, les ponemos la casa de Mickey Mouse. Divino, porque te manda colores, formas Sí. por todos los capítulos. Pero Mickey Mouse no escucha tu respuesta. Mickey Mouse habla, pero tú no tienes una retroalimentación como lo que sucedería si tú vas a un juego tradicional de usar unos cuentos o de usar unos bloques o de usar colores, crayolas para hacer un juego, para empezar a crear, dibujar, hacer lo que en ese momento se nos venga en la cabeza, ¿cierto? Ujú. La pantalla habla sola, Sí, sola. pero tú estás aprendiendo, sí puedes estar aprendiendo, pero ¿a quién le das esa evolutiva de ese aprendizaje? ¿A Exacto, quién? O sea, si la exacto. pantalla no te va a oír, Exacto. Mickey Mouse nunca te va a escuchar. No está mal que lo veamos, pero sí hay que tener control en este uso de las pantallas. Y Tú con, decías sí. que de pronto era mi mejor o enemigo o lo que dijiste en la pregunta. Yo pienso que eso lo regula el adulto Ok. en estas edades preescolares, porque ellos no tienen conocimiento de nada. O sea, el conocimiento se los empieza a brindar el adulto y los aprendizajes se los empieza a brindar toda la tecnología. Pueden ver cosas buenas, cosas malas. Y de repente, ¿cómo lo sabemos? Entonces, yo, particularmente desde mi abordaje, para mí, si la herramienta va a ser acompañada, apoyada por un adulto, puede que sí esté presente. Pero si va a ser de libre tiempo para ellos y que sea Sí. solo, yo la verdad no.
Hay muchos niños que para hacer sus actividades diarias, para comer, les ponen una tablet. Eso es lo peor. Les desayunan, Caí en esa trampa. bueno, desayunan con la tablet enfrente. Almuerzan con la tablet enfrente. Comen con la tablet enfrente. Pero cuando van al colegio, a la hora de la merienda, no hay No tiene la tablet. tablet. No hay tablet. Cuando estás en una actividad que te requiera el hacer, el ejecutar, el desarrollar algo, no hay tablet. ¿Qué sucede con las pantallas? Cuando tú estás en estos momentos, tú no estás siendo consciente de que estás comiendo. Sí, es piloto automático. Si estás en piloto automático y hay un adulto que colabora a ese piloto automático. ¿Por qué? Porque está el adulto que da, que alimenta, si son muy chiquitos, el que come, y el chiquito solamente se concentra en abrir y cerrar su boca. Es que se está demorando para tragar, claro, porque está siendo distraído esta intención y esta necesidad de comer por una pantalla. O es que necesita ver la televisión para comer. Yo creo que no necesitamos ver nada para entender de que hay momentos puntuales en los que no requerimos del uso de una pantalla. Así es. Porque no estás viendo lo que haces. No, para nada. No estás viendo. Hay niños que te cambias con el televisor prendido. Incluso cuando, hasta con uno, que uno está viéndose una serie, está almorzando y termina de almorzar y no está llena. Ujú. No está llena, no, es que tú comiste. Lo que pasa es que no estabas Estás distraída. conectada en tu alimentación, en el alimentación. momento, sino que estabas metida en la serie. Exacto. Yo caigo mucho en eso, estoy tratando de cambiarlo. Y si tú vas y le haces alguna pregunta, no, Sí. no va a crear la conciencia en ese momento de Absolutamente no. responderla. Yo siento que la pantalla sí es para niños que sí tienen una dificultad en el habla, sí les puede no ayudar. Porque sí, es verdad, la persona, la pantalla está hablando, pero tú no tú no estás respondiendo la conversación, tú no estás en una conversación. Así es. Cuando Dani estaba chiquito, había uno que yo le ponía poquito, ahora se me acaba de olvidar, que se llama, era como una Miss Rachel, pero en español. Lo que me gustaba de ella es que ella sí trataba de gesticular, o sea, decía, papá, repite conmigo, entonces se quedaba como callada. Entonces Dani decía, mamá, papá, era el único que yo le ponía chiquito, Sí. ahora yo se los pongo, se llamaba Miss algo. Y de esos hay muchos. Sí, De esos programas educativos hay muchos. Que no digo que sean malos, pero que sí tiene que haber un adulto. Porque es que, sí, claro. así como tú dijiste, ella se quedaba callada, pausándose allá en el video, Ujú. esperando que el niño que estaba acá detrás de la pantalla Dijera, pero dijera, no dice. pero ella nunca iba a escuchar lo que él estaba diciendo. Exacto, y después dice, muy bien, pero Exacto, muy bien y qué, o muy sea, bien qué, si no pelado sé, quedó en no shock. sé ni qué le dijiste, y de pronto él ni siquiera dijo nada. Exactamente. Entonces yo por eso digo, no hay mayor aprendizaje que el contacto. Sí. O sea, que el contacto con niños, porque son a los que tú vas a copiar. Ujú. Al adulto no lo vas a copiar. Al que vas a copiar, imitar es a un niño. Sí. Y por eso también digo, si ya puedes llevarlo, vincularlo a un preescolar, de una, o sea, que ¿para qué lo vas a tener en la casa? O sea, ¿haciendo qué? Nada. Disparó bastante ¿te acuerdas? Cuando entró. Yo te dije, yo creo que ya es momento de entrar, y lo que nos haga falta lo vamos a ir ganando. ¿Por qué? Porque tiene una rutina, sabe que en ese momento va a jugar, va a aprender, va a seguir órdenes, va a desarrollar distintas habilidades y cosas. Y algo súper importante que lo que hablábamos antes, que tiene que saberse comunicar porque estas profesoras no lo conocen al principio. Entonces él se tiene que esforzar a que lo entiendan para que él, pues lo que está pidiendo se lo den. Y tú sabes que el lenguaje se dispara en el preescolar porque las profesoras, como lo dijiste ahora, no los conocen. No, Entonces, yo lo conozco, yo sé lo que quería en la casa. las profesoras no van a saber qué quiere. Ellas van a empezar a interpretar. Y esa interpretación lleva a ese lenguaje que él tiene que empezar a poner dentro de un contexto. Sí. Y de verdad que yo siempre lo he dicho, no hay mejor terapia Ujú. que el colegio. Sí, es verdad. O sea, no hay mejor terapia. Yo soy un complemento de ese proceso. La familia es un complemento de ese proceso. No hay mejor terapia que exponerlos a la sociedad, a los sitios y momentos con otros niños. Sí. No hay mejor aprendizaje que el juego. Y realmente en estas etapas tu vida es jugar Sí. y aprender a través del juego. Y algo chévere, lindo, es que
cuando yo sé que no te gusta que te digan que es terapia cuando Dani va allá, sino que pues va a su ejercicio con Dani. eh, Tú lo incluyes, él no va solo, No va él va solo. con varios niñitos que, Sí. bueno, de pronto estoy mal, de pronto hay un niñito que todavía no está hablando mucho, hay otro que está hablando demasiado, o está Dani, está otra, y entre ellos Se complementan. y se van copiando, ¿no? Este pelado está hablando bastante, yo quiero imitar o sea, Así empiezan es. como a mirar cada uno. El proceso de Dani empezó solo. Sí, solito. Solo él y yo. Sí, sí, sí. Cuando ya yo dije, vamos a mudarlo. ¿Para qué? Para estimular esas habilidades que sabíamos que ya estábamos ganando, pero que necesitábamos Sí. potencializar. Mi desempeño y todo mi hacer durante todo este tiempo siempre ha sido en grupo. Obviamente identificando que cuando alguien necesita estar de forma individual, pues obviamente lo voy a hacer. Sí. Pero yo siempre le digo a los papás, la vida es en grupo. Tu Total. desarrollo social es grupal. Sí, total. Tú nunca estás sola. O sea, de cosa estás sola a veces en el carro o en el baño. Sí, sí, sí. Y, Bueno, yo no. y no falta el momento de Dani que está ahí. en el carro te entre una llamada, Sí. ya perdiste tu soledad. Sí. O de que estás allá en tu casa, en un espacio sola, y de repente escuchas, ¡mami! Ujú. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, la vida es grupal. Sí. Para mí no hay mayor competencia que un grupo. Y yo sé que los niños necesitan eso, el desarrollo y la competencia de habilidades sociales en grupo. Y yo identifico en qué grupo los puedo poner. Ujú. Obviamente respetando sus edades. Claro, claro, Porque claro. si Dani hoy día ya va a cumplir 3 años, yo no lo puedo poner con uno de 1, Sí, sí, sí. ni con Total. uno de 6. Eso es lo que hace el complemento del acompañamiento dentro de una estimulación grupal. Ujú. ¿Por qué? Porque son características diferentes que a la final se juntan para desarrollar un solo proceso. Así Y es. mi desarrollo ha sido siempre dentro de las necesidades básicas del desarrollo de la evolución de los niños. Ujú. Saber cómo hablas, cómo te expresas, qué piensas, cómo lo dices. Exacto, exacto. Y es como lo que estábamos hablando también, eso es un proceso, o sea, como que, bueno, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ahora mismo, Dani está en el momento de que está hablando como un loquito, que hasta me dijiste, ¿a dónde lo vamos a pagar? Porque ya, yo le digo, Dani, ya te pasaste mucho, ya habla demasiado, pero le hace falta organizar sus ideas. Así es. Hay otro caso en particular, que siempre el jardín está pendiente de los niños, y una amiga me llamó diciendo, estoy emputada porque me acaban de llamar del colegio y decirme que mi hijo no habla bien. Y yo le dije, pero el tío habla bien. Sí, pero como que no está pronunciando la R, la S, yo no sé. Entonces ya tengo que meterlo a fonobiología. Mi pregunta aquí es, hay que esperar, o sea, ella de pronto pensó como que, bueno, está chiquito, ahorita más tarde, o sea, poco a poco va, digamos, a pronunciar la R o la S, no me acuerdo. O si es mejor decir, bueno, agárralo de una vez. O sea, has tenido papás que se sienten como indignados, decir, pero ¿por qué? Si mi hijo habla súper bien, pero es que no solamente es Frustrados. hablar súper bien, es Se pronunciar sienten bien. frustrados. Se sienten frustrados. Claro. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque en contexto de la casa tú le entiendes todo. Ok, exacto. Porque tú eres el traductor simultáneo de él. Pero cuando llegas al colegio y la profesora empieza a ver las necesidades de cada uno de esos niños que tiene, empieza a identificar que hay uno que no dice casa, sino que dice taza. Ujú. O que no dice perro, sino que dice pedo. Pero si tú le estás mostrando la imagen del perro, pero está diciendo pedo. O sea, para él no está haciendo, para él es normal escuchar, decirlo así. Pero para la otra persona, algo está pasando, tenemos que revisar. El colegio no remite cuando de pronto no ve la necesidad. El colegio remite cuando ya identifica que es algo que se está dando constantemente y repetitivo Ujú. en esa expresión del lenguaje. Y que de pronto también puede ser invasivo por otros niños que te dicen, no es taza, es casa. No, taza no, casa. Entonces ya no es solamente el niño, o sea, ya es el niño y otros que se están dando cuenta de las necesidades que suceden. Imagínate. O sea, ya ahí. Lo que me comentas de la persona que dice que le mandaron a fonoaudiología y esto, por eso te dije que yo no veía mi quehacer y mi abordaje como una terapia,
sino como una estimulación. Exacto. Porque cuando tú eres menor de 3 años, incluso a veces hasta de 4 años, tú estás organizando un pensamiento. Por eso cuando llegas al colegio grande, lo que esperan es que tú tengas ya una lengua materna establecida al 100, como digo yo, de la A a la Z, de que ese pensamiento esté organizado, estructurado, de que sea capaz de responder, de resolver problemas, de saber qué hacer en alguna situación y de expresarse simplemente bien. Exacto. ¿Sí me entiendes? Porque todos hablamos bien, pero algunos los hacemos solos. Otros necesitan esa ayuda que Ese sepa, empujoncito. esa ayuda, ese empujón que sepa cómo se va a decir el fonema, cómo se va a decir la letra. Porque en la casa nos parece perfecto que hable así, porque le entendemos todo. Y no está sucediendo nada, pero en otro contexto sí está pasando algo. Entonces, de pronto no es dejar pasar o con hacer una evaluación por un especialista y escuchar las recomendaciones, no es malo. Tú das recomendaciones, ya el papá decide qué hacer. Claro. Tú llevas esa recomendación al colegio porque el colegio espera que tú lleves un reporte del ejercicio que hicieron. Y ya la familia es quien decide si lo hacen ahora, si lo hacen después o si simplemente lo dejan pasar. Lo dejan ser. Lo dejan ser. Sí, y hay momentos y hay casos de que pues ya va a hablar bien o va a tener sus dificultades en el colegio. Por ejemplo, a mí me dejaron un año más en guardería porque yo no pronunciaba la R. Y le dijeron a mi mamá, no la lleve, o sea, déjala un año más a que pronuncie bien la R porque va a un colegio bilingüe. Entonces, Así es. vas a tener ahí un dolor de cabeza, sácale la R primero, o sea, que la ponga, pues decía L. Entonces, prevención para que después estar Una mejor. prevención. Y es una de las áreas que hacemos dentro de la fonoaudiología, prevenir, Prevenir. observar, Ani, diagnosticar. sí, Te diagnóstico. voy a decir un caso. Ujú, diagnosticar. Mi hijo menor Ujú. no hablaba. ¿Y tú le hiciste? No. No. Yo era la mamá. Sí, por eso. Yo era la mamá y no hablaba. Y yo tenía a todo mi alrededor encima. No habla. Todos a través de señas. Le entendemos todo. Distinto a mi hijo mayor que habló súper temprano. Un día lo llevé donde mi pediatra y le digo, él no habla. Y me dice, bueno, empieza a trabajar con él. Yo le digo, no. O sea, yo soy la mamá. Sí, total. No soy la fonoaudióloga de él. Bueno, una vez me lo llevé para mi consultorio, como unos días. Pero él llegaba, era el cuarto de juegos de mi espacio de trabajo. O sea, él llegaba a jugar. Yo decía, esto no puede ser. Porque el papá que está afuera va a decir, adentro estaba jugando. Dije, no viene más. Y empecé a buscar fonoaudióloga. Y llegué y Sebastián estuvo en fonoaudiología casi 3 años. Imagínate. 3 años largos. Y era intensivo. Intensivo. Porque ya estábamos tarde. Primero tarde. Y ya íbamos a entrar al colegio grande. Entonces, para entrar al colegio grande, tienes que llegar con una capacidad comunicativa ya estructurada. Porque ya empiezan otros aprendizajes. Sí. Y además, una segunda lengua. Entonces, te puedes imaginar, si él no hablaba la lengua materna, ¿cómo iba a ser esa segunda adquisición de una lengua distinta a la que Totalmente. habitualmente escuchas? Y desde mi interior yo dije, él va a hablar. Él va a hablar. Y así fue. Cuando ya la fonoaudióloga le quería dar de alta, yo le decía, no, todavía no. Déjalo que entre al colegio. Y déjalo que entre al colegio y saber qué va a pasar esos primeros 6 meses o ese primer año de entrada al colegio. Súper de acuerdo. Entonces, hay papás que se anticipan, hay papás que esperan. O hay papás que ven que ya hablan y dicen, no, ya habla, ya no va más donde Ani, porque ya habla. Esto es de tiempo, Sí. de paciencia. De mucha paciencia. ¿Te acuerdas cuando yo al principio decía, pero es que no habla, pero es que no dice, pero Ani? Y tú me decías, cálmate. Incluso me han dicho, pero porque sí, donde Ani se habla súper bien. Le dije, no, él habla, pero le falta. O sea, Así uno también es. tiene que quitarse como la Mira, máscara de los ojos. tú estás metiéndole
Una inversión. Sí, poquito a poquito. Una inversión a él. Sí. Y eso va a ser de beneficio para él. Cuando ya entre al colegio y cuando ya empiece realmente a crecer, todo esto que se hizo se va a ver. Totalmente. Yo voy a esperar hasta que entre al colegio a ver cómo sí, o sea, porque ahí, como digo, ahí entra la boca del lobo. Allá es totalmente distinto. Así es. Es totalmente distinto. Quiero ver cómo va. Y después, si tú ves que ya todo lo gradúas, Lo gradúo. le Lo gradúo ponemos y me quedo con a él. tu y te quedas con él. Yo te lo mando igualmente. Yo te lo mando igualmente. Ani, ahora mismo en tu trabajo, ¿en qué estás? ¿Estás en varios jardines, citas particulares? ¿Cómo lo estás manejando? Bueno, hoy día estoy en 2 preescolares, Baby Jean y Happy Time. En Baby Jean creo que acabo de cumplir 9 años. Wow. En Happy Time llevo más, unos 13, 14 años Increíble. en esta área. Y ese es mi desarrollo, como digo yo, de 8 a 12 de la mañana. Me comparto entre estos 2 colegios y obviamente entre los 2 colegios aprendes mucho. Sí. Mi desarrollo en los colegios no solamente es trabajar con los niños, es también trabajar con los papás, Sí. acompañar a los papás. El ejercicio del colegio no es hacer terapias, porque obviamente no hay tiempo para esto, pero sí es hacer una estimulación grupal. En las tardes ya desarrollo mi consulta particular, ahí sí ya tengo mayor abordaje de mi dinámica, entrevistas con papás, evaluaciones iniciales, recomendaciones a los colegios, recibir remisiones de colegios grandes y desarrollar todo lo que es mi ejercicio con los niños. Estoy de 2 a 6. No, yo no sé, tú haces con tanto pelado. No, yo no puedo con 2. Ese es el mejor colágeno. Ah, total. Ese es el Tú mejor estás regia, colágeno. mamá. Ese es el mejor colágeno. Y yo lo vivo, lo disfruto. Si al no 100. quieres Botox, ponte a cuidar pelado. Oye, yo lo disfruto. O sea, por eso te dije, tú puedes llegar con muchas cosas, pero llegas ya a esto Sí. y a este vínculo con los niños y todo fluye. O sea, Sí, de verdad son que sí. lindos. O sea, todos son divinos, bellos y yo a todos los puedo decir que los he amado. Ya me encuentro con gente grande Imagínate. que a veces no puede ser. Ya hay unos que ya están profesionales, otros que están en universidades y las mamás Claro. les dicen, ella fue la que te enseñó a hablar. Claro, a mí me pasó con Anita. Y tú, Yo, no, Anita, y tú no me sacó la R. Y tú no sabes lo que es para esa persona saber de que, ok, Sí. y a veces ni se acuerdan de uno, Claro. ni se acuerdan de uno. Yo sí me acuerdo cuando iba donde Anita. Me va a sacar la R. Ferrocarril. Yo, ferrocarril, no entiendo nada. Pero es tiempo, Sí, esto es de claro, tiempo. es de tiempo. Así que nada. Ani, vamos a pasar a la última sección, que es una sesión de preguntas que te tengo aquí, de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje sobre la infancia después de ser mamá y fonoaudióloga? Muchos. Yo pienso que el mayor aprendizaje he sido yo. Ujú. O sea, el mayor aprendizaje he sido yo. Porque si yo no aprendo, ¿cómo llegas a lo que realmente necesitas? Y yo pienso que yo soy una herramienta. O sea, yo soy una herramienta para el que necesita. Ujú. Entonces, yo pienso que el mayor aprendizaje he sido yo. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías distinto en tu maternidad? No, yo pienso que ese momento fue divino. Fueron 2 momentos totalmente diferentes. Un momento inicial donde no sabes quién eres y de que vas a recibir a alguien que Sí. no sabes cómo lo vas a educar. Que creces y aprendes porque vienen sin manual. Entonces, Horrible. Sí, lloras total. igual que ellos, sufres igual que ellos, pero creces Sí, y te construyes. Cuando llega el segundo, después de 5 años, ya eres más experta. O sea, ya no eres la que vas al pediatra todas las veces. O sea, ya recuerdas muchas cosas. total. Ya tienes mayor experticia. Ya te sientes más segura. Obviamente has crecido y has aprendido.
y logras interpretar y conocer distintos momentos, cómo llora, cómo se mueve, cómo duerme. Entonces ya tienes más dominio Sí, totalmente. de eso. Uf, total. Pero no cambiaría nada. Es más, me quedé corta. Te quedaste corta, ¿quieres otro? No, ya no. Pero me quedé corta. Me quedé corta. Lo digo, de verdad, lo digo. Creo que me quedé corta, me quedó faltando. Sí, lo que pasa es que uno también se deja llevar del día a día y no aprecia como esos pequeños momentos que no vuelven. No vuelven. No vuelven. Para mí la edad de los 2, 3 años es mágica. Sí, Súper pataletas mágica. y todo, pero son divinos. Es lo más divino hermoso del que hay. mundo. Yo pienso que todas las etapas Sí, todas las son etapas. lindas. Pero a mí mi favorita Pero es esa. estas etapas pequeñitas, Espectacular. con esas ocurrencias y esas cosas con que sale, que Es tú dices, ¿de divina. dónde salen con tanta cosa? Es hermoso. Es lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo. Es lo máximo. Y la última pregunta es, si pudieras dejarles un mensaje a las mamás que se sienten perdidas frente a los diagnósticos o a la tecnología o que pues están perdidas si está, digamos, que tiene una buena comunicación o habla el niño, ¿qué les dirías? Yo pienso que tienen que escuchar, que tienen que ser receptivas. Ujú. No porque te digan que no habla bien, quiere decir que no va a hablar bien nunca. Pienso que hay que escuchar, pienso que hay que abrirse a lo que ven otros, que a veces no vemos los papás en Sí, nuestros total. hijos. Cuando ya están en el colegio o en el preescolar, pues obviamente están rodeados de muchas personas que están capacitadas para poder acompañar muchos procesos. Que no es llegar a frustrarse, porque es que no te están dando un diagnóstico que Sí. vaya a trascender a algo peor. O sea, no nada. Es no. que es algo importante que tú me dijiste. Es un diagnóstico de O sea, prevención. exacto. Una cosa es que te hagan un diagnóstico y otra cosa es prevención a que que se desarrolle mejor en la Eso parte no es una de enfermedad. no es una enfermedad. O sea, es una necesidad en la evolución Ujú. del desarrollo que hay que acompañar. Exacto. ¿Y cómo se acompaña? Con un especialista, con la área que el niño necesite, porque es que no solamente a veces necesitan fono, a veces necesitan teo, a veces necesitan psicología. No es solo Ani, o sea, hay niños que tienen un combo de 3, Ujú. pero porque requiere esa necesidad, pero eso pasa. O sea, hay veces que a los 5 años hacen el clic y de 5 para atrás no sucedió nada. ¿Pero por qué? Porque fuiste abierta, receptiva, escuchaste, entendiste, porque es que yo siempre digo que hay que entender Y ser pacientes. y ser pacientes. Muy pacientes. Ser pacientes. Entonces, yo digo que los pacientes no son ellos, el paciente soy yo, porque yo soy la que tiene que ganar paciencia Sí. para ellos. Como está el que te llega y cómo lo cojo, cómo le hablo, cómo le digo, que grita, que llora, le das tu tiempo. Entonces yo pienso que esto es de tiempo, pero de tiempo y entender, Así de reconocer, sí, listo, definitivamente hay que hacer algo. Y yo pienso que eso ha ido mejorando. Sí. Eso ha ido mejorando muchísimo, porque los papás se dan cuenta. Y yo siempre digo, lo que puedas hacer ahora, mejor, y no más adelante. Totalmente. Te ahorras mucho. Porque ¿sabes qué sucede? Que ellos ahora no entienden mucho. Ellos ellos van a jugar con Ani. Ah, sí, él no Ellos van a sabe. jugar con Ani. Sí. Ellos no van a más nada. Entonces no entienden. Sí. Pero te llega un paciente de 8 años, 7 años. Ya está totalmente, ya sabe Ya que tiene una un dificultad. retraso. Que hay una dificultad que no está dentro de lo que esperamos Totalmente que sea. de Entonces yo acuerdo. pienso que las familias tienen que ser muy abiertas. Escuchar, entender y hacer. Así hacer, es, Ani. simplemente hacer. Ani, gracias por esta entrevista tan chévere, con mucha información que yo sé que muchas mamás lo van a utilizar. Ahí están las cámaras por si quieres dejar tus redes sociales o cualquier tipo de información o algún mensaje que le quieras decir a las mamás. Ahí están las cámaras. Bueno, nada, primero que todo darte las gracias
porque aparte de hacer esto tan divino que haces, eres maravillosa. Gracias, Ani. Sé que eres una mamá súper comprometida y que, bueno, este espacio te ha nutrido a ti también Uf. de recibir a muchas otras experiencias en distintos contextos y según sus necesidades. Lo mío es vivir día a día alrededor de los niños. Lo mío es tener siempre una sonrisa para ellos. Y yo pienso que eso no me genera un esfuerzo. Sonreír no me genera un esfuerzo. Lo hago con todo el gusto. Pienso que levantarme cada día es un nuevo día, es un nuevo comenzar, es un nuevo reto para mí, porque no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, es simplemente hacer lo que hago con mucho amor, Sí. con mucha entrega, con mucha dedicación. Sí tengo mis páginas sociales en Instagram, que es Funny Language. Aquí se los dejamos. By Anihua. Entonces, nada, ahí hay casos de muchos niños, Como el de Dani. vivencias, momentos, y obviamente siempre dejando la ventana abierta a poder recibir muchas más cosas. Entonces, Ay, nada. Gracias Feliz. por estar aquí. Y bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Nos vemos en la próxima. Bye bye.